grabando? ¿Me pueden decir si estoy grabando? Sí, sí, se Sí, está grabando. Bacán. Entonces, empezamos con el auxiliar de conjuntos 2. En este auxiliar vamos a cubrir, bueno, ahí están los apartados: conjunto potencia, producto cartesiano y particiones. Y dejamos los contenidos de diferencia simétrica propuestos, porque es como lo que vieron en el auxiliar pasado con Pablo, pero un poquito más difícil. Así como para que estudien, para que suelten la mano. Entonces, vamos a empezar con la parte de conjunto potencia. Recordamos que definimos el conjunto potencia como el conjunto de todos los subconjuntos del argumento, ¿cierto? Anda, uy, se me fue ahí está. El conjunto potencia se define como el conjunto de todos los subconjuntos del argumento A, ¿cierto? Entonces, nos piden demostrar esta primera propiedad, que si A es subconjunto de B, entonces las partes de A van a ser subconjuntos de las partes de B y viceversa. Si las partes de A son subconjuntos de la parte de B, entonces A va a ser subconjunto de B. Ya. Esta equivalencia la vamos a demostrar por doble implicancia. Ya. Entonces, primero vamos a ir a la izquierda. Tenemos de hipótesis a subconjunto de B y queremos demostrar que las partes de A son subconjuntos de las partes de B. Bueno, eh, tomemos un elemento acá. Este es el plan para demostrar su conjunción. Tomamos un elemento acá y demostramos que está acá. Entonces, sea un X en las partes de A arbitrario, ¿cierto? Entonces, bueno, si X pertenece a las partes de A, esto por definición del conjunto potencia es que X es subconjunto de A. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Recuerden que adentro de este conjunto están todos los subconjuntos de A. Y bueno, y por hipótesis tenemos que A es subconjunto de B, ¿cierto? Bueno, y como A es subconjunto de B y X es subconjunto de A, vamos a tener que en particular X es subconjunto de B, por la transitividad de la subconjunción. Y que X sea subconjunto de B es equivalente a decir que X pertenece a las partes de B. Luego, bueno, como el X era arbitrario, ¿cierto? Para todos los subconjuntos, bueno, para todos los conjuntos que pertenecen a las partes de A, eh, pertenecen a las partes de B, ¿cierto? Y eso es equivalente a decir que las partes de A son subconjuntos de las partes de B. ¿Quedó claro? Lo de las partes es raro, porque estamos hablando de un conjunto de conjuntos, ¿ya? ¿Cierto? Uy, chucha. Las partes de A son todos los conjuntos que cumplen esta condición, que son subconjuntos de A. Entonces lo que hice fue tomar un elemento de las partes de A. Y si un elemento está en las partes de A, es un conjunto que es subconjunto de A, ¿cierto? Que es, que es esta equivalencia que tenemos acá. No, esta equivalencia acá, ¿cierto? Si X pertenece a las partes de A, es porque X es subconjunto de A. Y como por hipótesis teníamos que A es subconjunto de B, entonces X va a ser subconjunto de B. Y esto, por definición del conjunto potencia, es equivalente a decir que X pertenece a las partes de B. Y bueno, si tomamos un elemento arbitrario y demostramos que está en las partes de B, entonces significa que las partes de A es un conjunto de las partes de B. Ahora hay que demostrar la otra implicancia. ¿Ya? Entonces tenemos como hipótesis que las partes de A es un conjunto de las partes de B y queremos demostrar que A es un conjunto de B. Y vamos a demostrar, vamos a hacer lo mismo, el mismo razonamiento. Vamos a tomar un elemento en A. ¿Ya? Vamos a tomar un elemento en A. Bueno, como este elemento está en A, en particular, su singleton es su conjunto de A. Ahí esto es como medio sacado de la manga, ¿no? Porque, pero tiene sentido, ¿cierto? Porque el único elemento del singleton
también pertenece a A, por lo que habíamos asumido al principio. Y bueno, que este singleton sea subconjunto de A, por definición del conjunto potencia, es equivalente a decir que este singleton pertenece a las partes de A. Y bueno, por hipótesis tenemos que las partes de A son subconjuntos de las partes de B. Por lo que, como me implica acá, estamos con la hipótesis, A pertenece a las partes de B. Y bueno, si A pertenece a las partes de B, es equivalente a decir que el singleton A es subconjunto de B. Y si un singleton es subconjunto de un conjunto, es porque su único elemento pertenece a él. Es decir, que podemos decir que esto es equivalente a decir que A pertenece a B. Y bueno, y como A era arbitrario, entonces para todo A en el conjunto de referencia, A pertenece a A, implica que A pertenece a B, entonces es equivalente a haber demostrado que A es un conjunto de B. ¿Todo bien? Necesito feedback. ¿Me perdieron en alguna parte? ¿Voy muy rápido? Yo me Un poquito quedo rápido. como... Sí, o sea, yo me perdí un poquito en la parte de cuándo tú sabes cómo usar implicancias y después equivalencias. Ah, eso es como raro, ¿cierto? Bueno, este caso es una equivalencia. Y en este caso es una implicancia. ¿Por qué? Porque en este caso ocupé la hipótesis de que las partes de A es un subconjunto de las partes de B, ¿cierto? Entonces, si yo tomo un elemento en las partes de A, ese elemento va a estar en las partes de B. ¿Ok? Ahí está la implicancia. ¿Ok? Pero sé que es equivalencia cuando puedo retroceder. En este caso, que A pertenezca a A y que el singleton A sea subconjunto de A, son equivalentes. Puedo retroceder de uno a otro. Si empiezo en A, es esto. Digo, claro, como el A chico pertenece a la grande, entonces un conjunto con su único elemento, con un elemento, va a ser subconjunto del A grande. Pero del mismo modo, como este tiene solo un elemento, en particular, este único elemento, A en A, va a implicar que A está en A y tengo para el otro lado. Entonces, me puedo retroceder de un paso al otro. Ya, dale. Entonces, cuando se pueden retroceder, equivalencia. Y cuando no se pueden retroceder, como es en el caso de una subconjunción, implicancia. Más adelante van a ver algo que se llama relaciones de orden y de equivalencia. Y bueno, y esto tiene que ver con más o menos eso, que el subconjunto es una relación de orden. Pero bueno, eso lo van a ver más adelante, no se preocupen ahora. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más tenía una duda? ¿No? Ya. Voy a mostrar la parte B. Esta está en el apunte. Así que, como no preparé la pauta de esta, voy a buscarla en el apunte. No, ni siquiera voy a buscarla en el apunte. Ya. Demostramos que son iguales. Tomemos un X que está en el primer elemento, el primer conjunto, que es A inter B. Ya. Entonces, X pertenece a las partes de A inter B. Eso es equivalente a decir que X es un conjunto de A inter B. ¿Ya? Eso es equivalente, a su vez, a decir que X es subconjunto de A y X es subconjunto de B. Ya, esto es una propiedad que está en el apunte y que no se cumple para lo lógico. Bueno, queda propuesto demostrarla, pero insisto, está en el apunte, la pueden buscar, la demostración. Y esta propiedad, bueno, aquí tengo X subconjunto de A y X subconjunto de B. Puedo cambiar estos subconjuntos por pertenencia, ¿cierto? Y cambio los conjuntos por sus partes. Entonces tengo que X pertenece a A y X pertenece a B.
Y eso, por definición de intersección, es que X pertenece a las partes de A, inter partes de B. Y ahora, la gracia de esta demostración es que la hicimos con solo equivalencias, ¿cierto? Entonces, llegamos a X pertenece a P, A inter B, si solo si X pertenece a las partes de A intersectadas con las partes de B, y por definición de igualdad de conjuntos, esto es equivalente a decir que los conjuntos son iguales. ¿Quedó clara esa parte? Yo tengo una duda. Dime. ¿Es necesario demostrar, como tú dices, lo de que de intersección se pasa a un ilógico en el control? En el control decimos demostrarlo, Sí, o puedo bueno, llegar y aplicarlo. aplicarlo, es materia del apunte. Ah, ya, Son perfecto. definiciones, de hecho. Acuérdate que Ah, ya. nosotros definimos la intersección de dos conjuntos como la disyunción de estas dos proposiciones, ¿cierto? Espera, se me volvió el encodo. Estoy ocupado. Ya, bueno, recuerden, si X pertenece a A y X pertenece a B, por definición X pertenece a la intersección. Es una definición. Definición de A inter. Entonces, hagamos la C ahora. ¿Qué es esta? Que es horrible, ¿cierto? Es feíto. Bueno, nos dicen que, Disculpa, dime, ¿puedes volver un poco a lo último que pusiste, la definición? por supuesto. Esta es la definición de intersección de conjuntos. ¿Ah? No, sí, pero para como tenerlo en cuenta para el ejercicio. Of course, my course. Anótalo. Gracias. De nada. Vamos a tener descanso de este auxiliar. ¿Eh? Lo tengo como con alarma y todo, para que no se me olvide esta vez. Así que bueno, no se preocupen por eso. Entonces, la parte C, nos dicen que si uno las partes de A y las partes de B y son iguales a las partes de A unión B, entonces necesariamente va a haber uno contenido en el otro. Bueno, si se dan cuenta, la implicancia hacia allá es súper trivial. Esa palabra es como fea, es como... pero bueno, es trivial. Porque si, bueno, por ejemplo, si A estuviese contenido en B, implicaría que A unión B me da el más grande, ¿cierto? Que es B. Y claro, y nos da, básicamente. Entonces, vamos a demostrar la implicancia Tengo una duda. hacia la derecha. Dime. O sea, sí, demasiado ignorante, pero no entiendo a qué se refieren con que es trivial, como que lo he escuchado mucho y no. Ya. Es una palabra que van a escuchar mucho de personas pretenciosas que creen que todo es muy fácil. Que, bueno, algo trivial es algo que se supone que es fácil de demostrar o un resultado fácil de llegar. Entonces la gente le dice como trivial. Entonces van a encontrarse caleta de profes de la U y auxiliares, en los que me incluyo, lo siento, donde van a decir ya, esta parte es trivial, porque se tiene de manera fácil, se llega de manera sencilla. Entonces, bueno, eso significa la palabra trivial. Ah, ya. O Ya, sea, ¿tú no lo vas a hacer por esa parte? Como que no caché. es que la otra implicancia es como lógica de seguir, porque la unión nos va a dar al menos uno, y como en la parte A demostramos que si A, bueno, ya, voy a hacer la parte entera ya. Si A es contenido en B, nosotros demostramos que las partes de A están contenidas en las partes de B, ¿cierto? Entonces, el lado izquierdo, parte de A, unión, parte de B, nos va a quedar el más grande, ¿cierto? Que es las partes de B. Y eso a su vez es esto, porque B es más grande que A. ¿Ok? Entonces, esta igualdad es fácil de demostrar asumiendo esta hipótesis. Lo que no es fácil de Ah, ya demostrar entiendo. es que si tengo esta igualdad, entonces puedo asumir esto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, entonces Oye, esto es un paréntesis gigante. em, me puedo Dime. preguntar, es que en el AUX pasado dijeron eso mismo y como que no lo entendí tanto, que era como que si es un conjunto de B, B es más grande, entonces si lo uno me va a quedar B, ¿cierto? Eso es como... Ya, ¿y la intersección cómo funciona? Eso yo no Ya, lo mira, entiendo. esto viene de la relajación,
que ustedes vieron en proposiciones lógicas, recuerden que P y Q implica P, implica P o Q. Esa es la propiedad de relajación. ¿Ya? Entonces, pasando a conjunto, claro, si X pertenece a A y X pertenece a B, en particular X va a pertenecer a A, y en particular X va a pertenecer a A, o X va a pertenecer a B. Y esto lo puedo como traducir en lenguaje de conjunto A inter B, subconjunto de A, subconjunto de A unión B. ¿Ya? ¿Me sigues esta parte? Ya. O sea que A inter B es más chico que A, pero A es más chico que la unión. Claro, la unión es siempre más grande y la intersección es más chica. Entonces, cuando yo tengo un A subconjunto de B, voy a unir, bueno, y veo la unión, siempre me voy a quedar con el más grande, ¿cierto? Porque todo lo que está en A ya lo tengo en B. Ya. Ya, Dale. me interesa que veas esto bien, así que voy a hacer como con lógica. Si X pertenece a A unión B, es equivalente a decir que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿cierto? Sí. Y como A es subconjunto de B, esto en particular nos dice que, bueno, X pertenece a A implica X pertenece a B, ¿cierto? Sí. Y eso nos dice que X pertenece a B, ¿cierto? Entonces con eso ya Ujú. tengo que A unión B es subconjunto de B, ¿sí? Ya, sí. Pero por el otro lado, la unión siempre es más grande que el mismo conjunto, ¿cierto? Si a un conjunto le uno otra cosa, va a ser más grande. Sí. Y bueno, de estas dos subconjunciones puedo decir que A unión B es igual a B. Cuando tengo esta hipótesis, ¿cierto? Ya. Ya, dale. ¿Me Y seguiste? la intersección Ujú. A inter B sería Sería lo mismo. Onda, lo los mismos mismo. pasos, pero al revés, ¿cierto? Tendría que demostrar eh, que B es subconjunto de A inter B. Y bueno, a su vez, la intersección siempre es más pequeña que el conjunto original. Y ya de esto vas a llegar a que A inter B es igual a B si es que A es subconjunto de B. No, espérame, aquí creo que la hipótesis me está fallando. Me quedo con el más chico, ¿sí? Aquí es B subconjunto. Ya. Ya, dale, entendí. Ya. ¿Puedo borrar Gracias. esto? Sí, le saqué foto. Borra. Va acá. Bueno, igual que grabado. Eh, soy muy poco productivo con esta goma de borrar, ¿eh? A ver si lo puedo agrandar. No, esto es peor. Ya, permiso. Ahora sí. Vamos a demostrar esta propiedad y vamos a demostrarla por contradicción. Por contradicción vamos a supongamos que A no es subconjunto de B y B no es subconjunto de A. Que si ven esto de acá, perdón, esto de acá es la negación de esto. Recuerden que la negación de una implicancia es, bueno, la negación de P implica Q es P y no Q. Entonces vamos a asumir que esto es falso. Vamos a negar la implicancia y vamos a suponer entonces esto. Y tendremos que de esta propiedad, bueno, aquí necesito que ocupen un poco la imaginación. Oye, tengo una pregunta. Es Dime. que dijiste que era. Ah, no, 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 nada, no. Ya. Olvídalo. Ok, ok. Ya, bueno. Aquí dice que ocupen la imaginación. Si A no está en contenido en B, significa que existe un elemento en A que no está en B. ¿Me siguen con eso? Porque Sí. si estuviera contenido, todos los elementos que están en A estarían en B. Pero como no están contenido, hay al menos uno que está en A y no está en B. Entonces,
vamos a consideremos un conjunto que se llama singleton A, o sea, no es un singleton en realidad, es un conjunto con dos elementos, A y B. Bueno, y vamos a notar que como, como A pertenece a grande, entonces va a pertenecer a la unión, ¿ya? Y como B pertenece a B grande, B va a pertenecer a la unión también. Y por lo tanto, este conjunto, AB, se me apagó la cámara, de ahí la renuevo. Este conjunto va a pertenecer a las partes de A unión parte de B. ¿Me siguen? No, espérame. Aquí me equivoqué. Perdón, lo siento. Bueno, A pertenece a unión B, B pertenece a unión B, entonces A, B es subconjunto de A unión B. Ahí, lo siento. Perdón. Y eso es equivalente a decir que A, B pertenece a las partes de A unión B. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen? Necesito que me sigan hasta acá. Sí. ¿Sí? Yo me perdí un poco. O sea, eh, A pertenece a A y B pertenece a B, como que lo dijiste nomás, así como se supone eso. Sí. Voy a poner aquí además esto. Bueno, supusimos que no están contenidos entre ellos, ¿cierto? Entonces hay un elemento en A que no está en B. Y tomé además un elemento en B cualquiera. Y creé un conjunto con dos elementos, que es uno que está en A y uno que está en B. Como A está en A, en particular está en la unión. Como B está en B, en particular está en la unión de B con algo, ¿cierto? Y de estas dos proposiciones puedo deducir que el conjunto que contiene a A y a B va a ser subconjunto de A unión B. Porque tomo el único elemento que está acá, o sea, bueno, tomo los elementos que están acá, los dos, y veo que efectivamente están acá, que es lo que hice acá. Y bueno, que un conjunto sea subconjunto de otro es que el primero sea elemento de las partes de el más grande, ¿cierto? Entonces, por hipótesis, ¿cuáles eran mis hipótesis? Yo tenía dos hipótesis de inducción. Tenía que esto es cierto y que esto es falso. ¿Ya? Y voy a ocupar la primera. Por hipótesis tengo que, bueno, como son iguales estos conjuntos, voy a tener que esto es igual a partes de A unión partes de B. Entonces, pertenece a B, A unión partes de B. Y esto es equivalente, Una duda, dígame, ¿eso de que pusiste en rojo lo dices por como la definición de las partes o por la por hipótesis? hipótesis. Ya. Por hipótesis. ¿Cierto? Lo que estamos demostrando por contradicción esta implicancia, entonces vamos a asumir que este lado es cierto y que este lado es falso. Vamos a llegar a un absurdo y por lo tanto esta implicancia tenía que ser verdadera. Entonces por hipótesis tenemos esto, y claro, son iguales estos conjuntos, por lo tanto si este pertenece a este, también va a pertenecer al otro, porque son iguales, son el mismo conjunto. Entonces, si el conjunto AB pertenece a las partes de A unión a las partes de B, significa, por definición de unión, que el conjunto AB pertenece a las partes de A o el conjunto AB pertenece a las partes de B. Y aquí ya debería empezarle a hacer un poco de ruido. Esto por definición de conjunto parte, conjunto potencia, es equivalente a decir que A sub B es subconjunto de A o A sub B es subconjunto de B. Y bueno, y como A no pertenece a B,
entonces A subconjunto de B no pertenece, o sea, no es subconjunto de B. ¿Me siguen esa parte? Sí. Sí, acá. Ya, y ahora me di cuenta que me faltó una hipótesis. Oye, espera, no te puedo usar control Z. Eh, y este B va a cumplir las mismas propiedades que el otro, ¿cierto? Que este A. Voy a ponerlo aquí, un poquito más pequeño. Nada de que disculpar. B, que B no sea subconjunto de A implica que va a existir un B en B tal que B no pertenezca a A. Es lo mismo que pusimos acá, que tiene el mismo sentido. Como B no es subconjunto de A, hay al menos un elemento que está en B y no está en A. Entonces, bueno, como A no pertenece a B, entonces el conjunto de dos elementos no puede ser subconjunto de B, porque hay al menos uno que no pertenece. Y del mismo razonamiento, como B no pertenece a A, entonces este conjunto no puede ser subconjunto de A, ¿cierto? Por el mismo razonamiento. Entonces, esta proposición de acá es falsa. Ya llegamos a la contradicción, llegamos a una falsedad. Ya, en este ejercicio hasta yo encontré difícil ver la contradicción, ¿ah? Entonces voy a hacer una pequeña recapitulación, sin rayar la pantalla. Em, bueno, supusimos que habían dos elementos. Supusimos que había un elemento en A que no estaba en B, y un elemento B que no estaba en A, y llegamos, por medio de este desarrollo, a que o bien el conjunto de esos dos elementos está en A, o bien el conjunto de esos dos elementos está en B. Pero eso es imposible, por lo que acabamos de desarrollar acá. Es imposible que ocurra cualquiera de esas dos conjunciones. Porque claro, si A no está en B, entonces estos dos elementos no pueden ser subconjunto de B, porque hay al menos uno que no está. Y como B no está en A, estos dos elementos no pueden ser subconjuntos de A, porque hay al menos uno que no está. Entonces ahí llegamos a un absurdo. Y por lo tanto, no se tiene lo que asumimos inicialmente, ¿cierto? Por lo tanto, no se tiene que las partes de... vamos, las partes de A unión partes de B igual a las partes de A unión B y A subconjunto, o sea, A no es subconjunto de B y B no es subconjunto de A. No se tiene eso, que es equivalente a decir que se tiene, Disculpa, dime, es que en lo que pusiste de A no pertenece a B, para que esa implicancia sea falsa, no habría que poner que A pertenece a B y así en lo último. en lo último, ¿dónde? Aquí, Entonces, eso, el eso. pertenece no debería estar en que realmente pertenece porque así la implicancia sería falsa. Es que mira, B no pertenece a A por cómo definimos, por esta parte, ¿cierto? Como supusimos que estas dos subconjunciones eran falsas, entonces va a haber un elemento en B que no está en A, ¿cierto? Sí. Esta es mi verdad. Es como la hipótesis de contradicción. Son las verdades que estoy ocupando. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, de ¿Y cómo algo, se dice entonces que esa implicancia es falsa? ¿esta de acá? Como con los datos de arriba, ¿o no? Que AB es subconjunto de A y AB es subconjunto de B. Ya, mira, esto es aparte. Desarrollando este conjunto,
el conjunto de dos elementos, No. llegamos a que era este conjunto tiene que cumplir que o es subconjunto de A o es subconjunto de B. ¿Ya? Sin embargo, por hipótesis de contradicción, nos dimos cuenta que en realidad ninguno de estos dos casos sucede. ¿Cachai? Sí, sí, Lo cual entiendo. no tiene sentido. Ya, sí, gracias. Entonces, no se tiene esta proposición y por lo tanto se va a tener su negación, ¿cierto? Y ahí después del B, las partes de A unión B, ¿por qué son y no implica? Esto de acá. ¿Sí? Porque acuérdate que por contradicción asumimos que esta implicancia, esto implica esto, es falso. Y recordarán que la negación de la implicancia es P y no Q. Entonces, si asumo que toda esta implicancia es falsa, estoy diciendo que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ya, ya. Llegamos a que eso no se tiene, ¿cierto? Entonces, no se tiene que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Por lo tanto, la primera, bueno, por lo tanto se tiene que tener la negación de esto, que es la implicancia. Que es A subconjunto de B o B subconjunto de A. Ya. Los invito a que le den una vuelta a este ejercicio más tarde, más adelante, porque igual es como raro las subconjunciones. Al final, la parte difícil del ejercicio era armarse este conjunto. Como que se te ocurra, bueno, voy a tomar un elemento que tenga un elemento de A y un elemento de B. Y mediante mi hipótesis de contradicción, voy a llegar a este absurdo, ¿cierto? Que se tienen estos y estos. Entonces, ¿alguna otra pregunta o continúo? Ya, vamos a pasar a las fáciles, que son las de producto cartesiano. Y les hice dibujitos. Hice dibujitos para que lo visualizaran un poco. Una pregunta, Dime. así como tip, en verdad, para resolver lo de lógica en los, o sea, lo que acabamos de hacer en los Ujú. conjuntos, es como común tener que usar, tú inventarte conjuntos de referencia, así como lo del A en A mayúscula y esas cosas. Mira, la primera parte, ustedes debiesen ser capaces de construirla porque están tratando de ocupar su hipótesis. ¿Ya? Ya. Esta parte de acá es un poquitito más difícil. ¿Ya? Igual hay otras maneras, a partir de asumir esto, de demostrarlo. Pero esto se aprende con puro ejercitando en realidad, como ir probando como qué conjuntos violan esta proposición, qué conjuntos como que la cumplen, y así como al tanteo, como intento y error, van a cachar como que están estos conjuntos como que son fáciles de armar y que suelen ser los contraejemplos de esta igualdad. Ya, vale, gracias. Ya. Entonces, Una duda, dime. sorry, si es que podrías explicar un poquito así como rápido qué era el producto cartesiano porque no me acuerdo bien. Ya, por supuesto, ningún problema. El producto cartesiano de dos conjuntos se define con una igualdad. Entonces, bueno, sean A y B, conjuntos, ¿cierto? Bueno, A subconjunto de un margen de referencia E y B subconjunto de otro margen de referencia E. ¿Ya? Entonces, A cruz B se define como todos los pares ordenados, tales que el primer elemento está en A y el segundo elemento está en B. Así se define. Ah, ya. Ya. Importante, no se confundan con la intersección. ¿Ya? Porque si se dan cuenta que hay un ilógico, pero
estoy aplicando la pertenencia en conjuntos distintos. ¿Ya? Les voy a hacer el ejemplo explícito, ¿cierto? X pertenece a A y X pertenece a B es equivalente a que X pertenece a A inter B. Nótese, el mismo elemento. Entonces, X pertenece a A y Y pertenece a B es equivalente a que X, Y pertenecen a A cruz B. ¿Ya? Importante esa diferencia. Elementos distintos. También hay un ilógico. También hay dos pares de conjuntos, pero como son los elementos distintos, tengo que ordenarlos en cada uno de los conjuntos también ordenados. ¿Y cómo sé como cuál es el orden? O sea, siempre es el primero en el primer conjunto y después el segundo en el segundo. No sé Sí. si se entiende. Así tal cual. Sí, se entendió. El primer elemento del par ordenado va en este. El segundo va en este. Y así con los tantos productos cartesianos que tengan. Cuando si tienen A, cruz B, cruz C, cruz D. Entonces, los elementos de este conjunto van a ser de la forma A, B, C, D, donde A está en A, B está en B, C está en C y D está en D. Ya, perfecto, gracias. Ya, bacán. ¿Quedó claro la definición? Para borrar esto. Para mí sí. Ya, chévere. Entonces, bueno, le hice un dibujito. En este caso podemos interpretar como A cruz B, como bueno, si tengo una recta con E y otra recta con el conjunto de referencia F, y tengo estos intervalos A y B, entonces A cruz B son estas áreas. ¿Ya? Entonces, nos piden demostrar que si al conjunto de referencia le quito A y lo multiplico con F, entonces este es mi conjunto de referencia, este es A, entonces todo lo que no es A, lo multiplico con F y me va a dar estas áreas, ¿cierto? Es equivalente a multiplicar los conjuntos de referencia, que nos daría todo este conjunto, y después quitarle A cruz F. Es que si se dan cuenta, A cruz F es esto. El rojo es muy mal color. Ahí. A cruz F es esto. Y claro, tiene sentido, ¿cierto? Si a este cuadrado le quito este rectángulo del medio, nos va a dar exactamente lo que quería al principio. Que era primero quitarle al conjunto E lo que no quería, y después multiplicarlo con él. Entonces queremos demostrar esa propiedad. La tenemos graficada y dijimos ya más o menos intuitiva. Entonces vamos a tomar un elemento y vamos a demostrar, bueno, vamos a tomar un elemento del primer conjunto y vamos a demostrar que está en el segundo. Esta demostración se llama por doble inclusión, ¿cierto? Ya. Entonces, el primer lado de la inclusión, vamos a decir, sea un par ordenado, estamos ahí, en E sin A, cruz E. Bueno, que este par ordenado esté en este producto cartesiano, por definición del producto cartesiano, nos va a decir que X pertenece a E sin A y Y pertenece a F. Y en particular, vamos a tener que X pertenece a E. ¿Me siguen ahí? Sí. X pertenece a E, ¿cierto? Bueno, sí, porque todos los X en realidad pertenecen al conjunto de referencia. Pero bueno, si sé que X está en el conjunto de referencia sin A, bueno, sigue estando en E. Y eso va a implicar que X, Y pertenece a E cruz F, ¿cierto? Vamos a llamar a esta a esta B, A y B, ¿cierto? Por otro lado, vamos a decir recordando que E, el conjunto de referencia sin un conjunto, es igual al complemento.
vamos a ver que X, si no pertenece, bueno, si X pertenece a E sin A, es equivalente a decir a que X no pertenece a A. Y por lo tanto, X, Y no puede pertenecer a A cruz F. ¿Ya? ¿Me siguen esa parte? Yo me perdí un poco cuando dijiste que, cuando pusiste en particular, porque claro, X pertenece a E, que es como todo, pero sin A. Claro. Entonces, si yo digo que X pertenece a E, no puedo como tomar un elemento que esté en A, pero yo estoy diciendo que necesito los E que no están en A. Ya, No mira. sé si me entendí. Sí, sí, te entendí perfectamente. Eh, esta parte de aquí la voy a desarrollar, ¿ya? Que X pertenezca a E sin A, por definición de conjunto, o sea, de diferencia de conjunto, va a significar que X pertenezca a E intersección A complemento, ¿sí? Ya, Entonces tengo que X pertenece a E y además X pertenece a A complemento. Bueno, o X no pertenece a A, ¿cierto? Y esto en claro, o sea, que particular, pertenece. relajando la expresión, dice que X está en E. ¿Ok? Por lo que no habría problema con ese caso. Ya, no sé, ahí cuando desarrollaste entendí por qué hiciste la primera y la segunda también, porque viene de lo mismo, Claro. de que se cumple, o sea, que eso implica lo otro. Ya, entendí. Ya, chori. Voy a ver si puedo como achicar esto. Gracias. Nada. Eh, bueno, no estoy puedo improvisar, lo voy a borrar. Y dejé la cagada. Estaba aquí. Entonces, por otro lado, vamos a tener esto, que si X está en E sin A, entonces X no va a estar en A. Y por lo tanto, el par ordenado X, Y no puede estar en A cruz F. Porque, bueno, X no está en A, ¿cierto? ¿Cierto? Si X, Y perteneciese a cruz F, X pertenecería a y Y pertenecería a F. Y esta cuestión no se cumple. Falso. Ya, entonces, ya, espera, termina este ejercicio y hacemos el break. Tenemos aquí 1 y 2. ¿Ya? De 1 y 2 tenemos Perdón, ¿cuál que... era la prueba? ahí están. Igual los iba a escribir de nuevo. De 1 y 2 voy a tener que X, Y pertenecen a E cruz F y X, Y no pertenecen a A cruz F. Eso es 1 y 2, ¿cierto? Esto es equivalente a decir que X, Y pertenecen a E cruz F inter A cruz F complemento. Esto es equivalente a decir que X, Y pertenecen a E cruz F sin A cruz F. Ya. Demostramos una inclusión. La otra la dejamos para después del descanso. Entonces, una inclusión a las... Tenemos 10 minutos de descanso a las 15:27. Voy a subir un poquitito, porfis, Of a la course. última parte. Ahí no. Quick. Ya. Sí, Vale. gracias. Y eso. Bueno, 10 minutos de descanso. Vayan a respirar, tomar agua, ir al baño. Nos vemos.
Ya, pasaron los 10 minutos. Vamos volviendo del descansito. Tengo una duda. Dime. De esos últimos 3 pasos que están en la pizarra, ¿era necesario hacer el del medio para ¿No? pasar? Si entendías bien, como que claro, la diferencia de conjunto se puede definir como estoy en el primero y no estoy en el segundo. Entonces se puede Ya, pasar gracias. directamente. Ya, vamos a hacer la otra subconjunción. Tengo como poco espacio. Pero vamos a avanzar lo más que podamos. Entonces, vamos a tomar un elemento que está en E cruz F sin A cruz F. ¿Ya? Esto es equivalente. Bueno, esto nos dice dos cosas. Nos dice que X, Y pertenece a E cruz F y que X, Y no pertenece a A cruz F. ¿Cierto? La primera la podemos separar. Decimos, bueno, X está en E y Y está en F. Y la segunda nos dice, ojito, estas dos son ciertas, porque hay un ilógico. ¿Es verdad? Esta es verdad. Y la segunda nos dice, bueno, no pertenece a esto. Entonces, o bien X no pertenece a A, o bien Y no pertenece a F. Pero ¿qué pasa? Que Y sí pertenece a F, pero Y sí pertenece a F, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que X no pertenece a A, ¿ya? Todavía no termino. Tengo que agregar una hoja. Insert a new page. Eso. Entonces, ¿qué teníamos? Que teníamos que X pertenece a E, teníamos que Y pertenece a F, y de la segunda parte teníamos X no pertenece a A o Y no pertenece a F. Y cachamos que este actúa sobre este, pues esto es falso. Falso. Falso, voy a escribir, porque estamos usando F, así que sería incómodo poner F. Esto va a implicar que en particular X no pertenece a, que es equivalente a decir que X pertenece a E sin A. Entonces, llamemos a este caballero 1, a este caballero 2. 1 y 2 nos van a decir que X, Y pertenece a E sin A cruz F. Eh, ¿Qué era lo que queríamos demostrar? ¿Cierto? Entonces, primero tomé un elemento en E sin A cruz F y llegué a que está en E cruz F sin A cruz F. Eso lo hice acá. Llegué a esto. Después tomé un elemento en E cruz F sin A cruz F y llegué a que pertenece a E sin A cruz F. Entonces, son subconjuntos el uno del otro. Entonces, por doble inclusión, tendremos que son iguales los conjuntos. E cruz F sin A cruz F es igual a E sin A cruz F. Cuadradito. ¿Alguna duda? Para el chat. ¿Alguna duda? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Ideas? Yo tengo una duda. Si Dime. uno dice que X pertenece a E sin A, ¿podría decir que pertenece a E o no es lo mismo? No es lo mismo decir que X pertenece a E a decir que X pertenece a E sin A.
Porque la claro, segunda, claro, la segunda nos dice, entiendo. claro, X sí entiendo. está en E, ya, bueno, pero además X no está en A. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Pasamos al siguiente. También tiene un dibujito. Ya, Bicho, una pregunta. dime. Los dibujos nunca van a ser pruebas, ¿cierto? No, jamás. Porque Pero es como un caso en particular. ¿No? exacto, exacto. En este Ah, caso estoy como, claro, yo le pongo E y F. Chuta, espérame. Le pongo como E y F. Uy, puse la goma. Ahí está. Ahora sí, puse E y F. Pero esto es R, o N, no sé. claro. ¿Cachai? Estoy hablando de áreas, estoy hablando de cosas que son, que no estoy hablando de conjunto, de cualquier Pero conjunto. sí, pero sí puede servir como una referencia para ver como por dónde uno se podría ir. Exacto. Ya, Sobre todo bueno. si queréis encontrar un contraejemplo o si te preguntan, ¿la otra inclusión es verdadera? Podría como intuirla, ¿cierto? Mm, ya, perfecto. Gracias. Entonces, nos piden demostrar que A sin B cruz C sin D es subconjunto de A cruz C sin B cruz D. ¿Se dan cuenta como que distribuimos el sin y el cruz, ¿cierto? Entonces el cruz queda adentro y el sin queda afuera. La cosa es que, claro, es subconjunto y una igualdad. Y bueno, en este dibujo se puede ver claramente por qué. Entonces, vamos a hacer los pasos. A sin B es este de acá. C sin D, este es C, este es D, este es C sin D. Entonces, esta área de acá, es A sin B cruz C sin D. Por otra parte, voy a tener que A cruz C es esto por esto, ¿cierto? Que es como todo este cuadrado de acá, aquí. Y B cruz D es lo que está en la línea punteada, ¿cierto? B cruz D. Entonces, si A cruz C le quito B cruz D, como que le pego este mordiscón, ¿cierto? Como que todo lo que está en común se lo quito. Y este conjunto es bastante más grande, el verde, ¿cierto? Que es el que nos da. Es bastante más grande que el primero que vimos. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver que es un subconjunto y no es una igualdad. Entonces, demostramos que es subconjunto de la manera formal, porque bueno, pues chef es así, todo tiene que ser demasiado formal. Entonces, tomemos un elemento en el lado izquierdo, sea x, y, en A sin B, cruz C sin D. Y queremos demostrar que este elemento está en A cruz C sin B cruz D. Esto de aquí es equivalente a decir que X está en A sin B y está en C sin D, ¿cierto? Que es equivalente a decir que X pertenece a A, X no pertenece a B, eh, y pertenece a C, y no pertenece a D. Y vamos a relajar esta expresión, una implicancia con 2, ¿cierto? Que X pertenece a A y Y pertenece a C. Y esto nos implica que el par ordenado de X, Y va a pertenecer a A cruz C. Ya. Por otra parte, también tenemos, Un poquito más lento, por fin. sí, perdón. Ya, tomo un elemento de la izquierda y quiero demostrar que está en la derecha, el conjunto de la derecha. Entonces tomo un X y arbitrario y bueno, por definición de producto cartesiano, eh, la primera coordenada está en el primer conjunto y la segunda coordenada está en el segundo conjunto. Esto a su vez es equivalente, por diferencia de conjunto, a que X está en A, X no está en B, Y está en C, e Y, ok, aquí dije la cagada, e Y no está en D. En particular, voy a poner aquí, en particular, X está en A, e Y está en C, por lo que el par ordenado X, Y va a estar en A cruz C. Por otra parte, también tenemos que en particular, bueno, y ahora vamos a tomar estos dos, ¿cierto?
X no está en B y Y no está en D, por lo que el par ordenado X, Y no está en el par ordenado, o sea, en el producto cartesiano B cruz D. ¿Ya? Y vamos a poner 1, y aquí vamos a poner 2. De 1 y 2, si el par está en A cruz C y no está en B cruz D, significa que va a estar en A cruz C, perdón, en A cruz C sin B cruz D, ¿cierto? Bueno, y como el par era arbitrario, como XY arbitrario, implica la subconjunción, ¿cierto? Que era A sin B cruz C sin D es subconjunto de A cruz C sin B cruz D. ¿Se entendió esa parte? La última parte yo no la entendí. Ya. Mira, nuestra hipótesis es que XY está en A sin B cruz C sin D, ¿cierto? Desarrollamos nuestra hipótesis y llegamos a esta expresión de acá, que es como toda la información que tenemos. Que X está en A, X no está en B, Y está en C, e Y no está en D. Si tomo esta y esta, me voy a dar cuenta que el par X, Y está en A cruz C. Y por otra parte, si tomo estos dos datos, puedo concluir también que el par ordenado X, Y no está en B cruz D. ¿Ya? Y como X, Y está en A cruz C y X, Y no está en B cruz D, significa que el par va a estar en la diferencia de estos dos conjuntos. Si quieres lo puedo desarrollar un poquito. Voy a tener X, Y. Espera. X, Y está en A cruz C y X, Y no está en B cruz D. ¿Ya? Esto es equivalente a decir que X, Y está en A cruz C intersectado con B cruz D complemento. Y esto es equivalente a decir que X, Y está en A cruz C sin B cruz D. ¿Me sigue? Sí, ahí sí. Ya, chori. Y bueno, como el par era arbitrario, se cumplió para todos los pares y por lo tanto el primer conjunto era el subconjunto del segundo. Y ahora hay que ver el contraejemplo. Pero yo tengo una duda, ¿no? La verdad es que no entendí la conclusión, como, ¿por qué el subconjunto? Ya. Voy a hacer una nueva hoja para como desarrollar un poquito esa idea. Recuerden que A es subconjunto de B, sí, solo sí, para todo elemento en el marco de referencia. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Sí? ¿Me sigues eso? Sí, perfecto. Entonces, el desarrollo fue, tomé un X en A arbitrario, ¿cierto? Después llegué a que X pertenecía a B, ¿cierto? A que ese XA es arbitrario, ¿cierto? Entonces, como el X en A era arbitrario, onda, no me preocupé mucho de sus propiedades, se cumple para todo X en A, ¿cierto? Luego, para todo X en A, X está en B. Eso es equivalente a decir que para todo X en el marco de referencia, si X está en A, X está en B, eso es equivalente a decir que A es subconjunto. Esa es como toda la formalización que tiene lo que hicimos, ¿cierto? Tomar un elemento en el primer conjunto, demostrar que está en el segundo, y como era arbitrario, se cumple para todos los elementos del primer conjunto.
Y si se cumple para todos los elementos del primer conjunto que están en el segundo, entonces el primer conjunto estaba contenido en el segundo conjunto. Ah, ya entendí. Bacán. Gracias. De nada. Pregunten nomás. Por eso estoy. Vamos a ver el contraejemplo de la no igualdad. Ya, un buen contraejemplo, que podrían usarlo, es como con R cuadrado, ¿cierto? Con R crucero, con los intervalos de acá. Podrían demostrarlo, ¿cierto? Explicando bien el dibujo y formalizándolo con los conjuntos. Pero voy a usar otro contraejemplo que encontré para que vean que es fácil armar contraejemplo. Ustedes dicen, ya, voy a meter dos números. Y para no hacerlo muy complicado, que C también sean dos números. ¿Ya? Y para que esta vez explote, C y D van a tener elementos distintos. ¿Ya? Entonces, A cruz C son todos los pares ordenados posibles con los elementos de A y C, ¿cierto? Entonces va a ser 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. ¿Ya? B cruz D, por otro lado, es solo un par posible, ¿cierto? Que es 1, 2. Esto de aquí, y por lo tanto, A cruz C sin B cruz D va a ser, bueno, los elementos de A cruz C sin los que están en B cruz D, que es sin ese, ¿cierto? Ese es como el único que está en común. Entonces va a ser el par 1, 1, el par 2, 1 y el par 2, 2. Michua, Dime, en B cruz D, como son pares ordenados, ¿no sería 1,2 y después otro 2,1? no. ¿Por qué? Porque acuérdate que el primer elemento tiene que estar en B y el segundo elemento tiene que estar en D. ¿Cachai? No entiendo. Recordemos la definición de producto cartesiano. B cruz D son el conjunto de los pares tales que el primer elemento está en B y el segundo está en D, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos Sí. están en B? Solo ese, solo uno, ¿cachai? Entonces, esta coordenada solo la puede ocupar el 1. ¿Y qué elementos están en D? Solo el 2. Entonces, la segunda coordenada solo la puede ocupar el 2. Para que 2, 1 también esté, Ah, ya 2 entendí. tendría que estar en B y 1 Ya, tendría que estar en D. gracias. De nada, Oye, dígame. yo soy un poco perdida como con esto es recién llegado al contraejemplo o estás haciendo otro, como que no entiendo. Estoy haciendo un contraejemplo para demostrar que la otra contención no es cierta. Entonces Yo, me armo unos conjuntos y veo que la propiedad no se tiene para la otra contención. Pero entonces, ¿cómo llegaste para demostrarlo? No entiendo. Es que mira, que el primer conjunto sea subconjunto del segundo es cierto, pero que el segundo conjunto sea subconjunto del primero no lo es. ¿Está? En esta Pero ¿cómo parte, tú sabes que, o sea, no entiendo de dónde sacas que tienes que demostrar que el segundo conjunto no es subconjunto de la primera? para demostrar que el segundo no es subconjunto del primero, basta encontrar un elemento que está en el segundo elemento, o sea, en el segundo conjunto, y no está en el primero. No, sí entiendo, pero no entiendo cómo tú sabes que tienes que hacer eso. Como, ¿de dónde sacaste que hay que demostrar que el segundo conjunto también es, o sea, y no es subconjunto del primero? La pregunta no lo dice, ¿cierto? Muestre con un contraejemplo que no se tiene la igualdad. ¿Qué igualdad? Acá tendría que ir un igual, ¿cierto? O sea, podría ir un igual, pero en este caso no se tiene esa igualdad porque falla esto. Ah, ya, ¿Cachai? perfecto. Y para Sí, demostrar que falla esto, voy a mostrar un contraejemplo. ya, perfecto, gracias. Entonces, claro, me equivoqué acá, podría poner eso, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir con el contraejemplo.
Entonces vimos que A sin C, cruz, B cruz D. No, espera, estoy troleando. A cruz C sin B cruz D es estos pares, ¿cierto? 1, 1, 2, 2 y el 2, 1. Por otra parte, tenemos que A sin B es igual a 2. Porque recuerda que A tenía 1 y 2 y B solo tenía a 1. Y C sin D es igual, bueno, C tenía los dos números y D solo tenía a 2, entonces solo tiene 1. Entonces, A cruz B, o sea, A sin B, cruz C sin D es igual a, bueno, los pares ordenados de estos dos, ¿cierto? Es 2,1. Solo ese par. Y vemos que efectivamente este de acá es subconjunto de este, pero este de acá no es subconjunto del otro. Entonces no pueden ser iguales. ¿Se entendió el contraejemplo? ¿Se entendió? Sí. Bacán. Oye, Vale. pero ¿cómo, o sea, el darte conjuntos con ciertos valores y todo es como pura práctica saber cuál Sí, me conviene más, ¿cierto? sí, es práctica, es como tantear. Yo siempre le digo así, tantear. Como tomar un conjunto y, o sea, con pocos números, ¿sí? Con pocos elementos, y ver si efectivamente se cumple la propiedad o no se cumple, sacarle elementos, ponerle hasta que se cumpla y no se cumpla. Y claro, eso es como pura práctica. Ya. Ya, vamos a pasar a la última parte. Uy, nos queda poquito tiempo. Les voy a dejar este propuesto porque quiero ver partición. Un poquito triste. Entonces vamos a ir a este ejercicio. Nos dicen sea C colita, C cuática, no sé cómo quieren que le diga. C cuática, C colita, me da lo mismo. Una partición de B. Como ustedes vieron en clase, y me imagino que recuerdan a la perfección, para que C colita sea una partición de B, recordemos que C colita es su conjunto de las partes de B, ¿cierto? ¿Sí o no? En verdad estoy troleando. No sé, está bien. Ya. C colita es partición de B, si solo sí cumple tres propiedades. Para todos los elementos, voy a llamarles X para que no se confundan, en C colita, los elementos no son vacíos. ¿Ya? Para todo par de elementos en C colita distintos son disjuntos. Ay, puta la wea. Fácil. Y la tercera dice que C cubre a B, que es equivalente, bueno, que significa que un conjunto cubra a otro. Es que si tomo todos los elementos en C colita y los uno, me da exactamente B. ¿Ya? Entonces, como hipótesis tengo eso, que C colita es partición de B, ¿ok? Nos dicen que A es conjunto de B y definimos el conjunto C colita sub A como los C inter A, los conjuntos, ¿cierto? Es un conjunto de conjuntos, C inter A, tales que C pertenecen a C colita y C inter A es distinto de vacío. Ya, como ven, la notación del enunciado es muy mala, pero podemos cambiar la C por X para que quede un poquitito más claro, ¿cierto? Entonces, nos dice que probemos, pruebe que CA es partición de A. Ya, y para que sea partición, tiene que cumplir estas tres condiciones. Claro. Voy a ponerlo a la izquierda. 1, 2 y 3. Veamos cada uno. 1. Queremos demostrar
que para todos los elementos en C colita sub A son no vacíos. En efecto, sea un elemento de C colita sub A, esto implica que va a existir un elemento Y en C colita, tales que Y inter A sean igual a X. Y además, Y inter A es distinto de vacío, ¿cierto? Y de esto segundo, si se dan cuenta, tenemos que X es distinto de vacío, ¿cierto? Porque X inter A Ahí yo. es exactamente X. O sea, Y inter A es exactamente X. Ah, ya, ya. Me había perdido cómo sacaste el X, pero ahí está. Ya, sí. Ya. Bueno, como X es arbitrario, se cumple para todo X en C sub A. Ya, listo. La primera parte es la más fácil, pero la que más se les suele olvidar. Háganlo siempre, demuestren que su partición es no vacía. O sea, no tiene elementos que son vacíos. La segunda parte nos dice que si tomo dos elementos en C y los bueno, y son distintos, su intersección es vacía. Son disjuntos de a pares, se dice esa propiedad. Lo estoy buscando. Entonces, quiero demostrar que para todo x1, x2 en C colita sub A, si son distintos, su intersección es vacía. Entonces, sean x1 y x2 en C sub A, ¿cierto? Distintos. Distintos. Y eso va a implicar que va a existir un C1 en C colita, tal que x1 es igual a A inter C1. Va a existir un C2 en C colita, tal que x2 sea igual a A inter C2. Y bueno, y como son distintos, C1 es distinto de C2. Porque si fueran iguales, nos daría que x1 es igual a x2. ¿Se sigue eso? Luego, x1 inter x2 va a ser igual a inter C1 inter A inter C2. Y eso es igual a inter C1 inter C2. Ya, ¿y por qué puedo concluir que esto es vacío? Porque C1 y C2 son elementos de una partición, ¿cierto? Como C1 y C2 pertenecen a C colita partición y son distintos, implica que C1 inter C2 es igual a vacío. Luego, A inter C1. Bueno, teníamos que X1 inter X2 era A inter C1 inter C2, que es igual a A inter vacío, que por absorción de la intersección es vacío. Y como X1 y X2 eran arbitrarios, se cumple para todo X1, X2 en CA distintos. ¿Cierto? ¿Me siguen esa parte? Sí. Ya, chori. Vamos a demostrar la tercera propiedad. ¿Puedes no Dime. subir eso? No, que lo dejes para poder terminar de copiar. Ya. La tercera propiedad nos dice que C sub A cubre A. Es decir, que la unión de todos los elementos en C sub A es exactamente A. ¿Ya? Y aquí nos vamos a marcar una álgebra de conjuntos bien bonita. Espero que les guste. Permiso.
la unión de todos los X en A de X es igual a la unión de todos los C en nuestra partición original de A inter C. Esa igualdad necesito que la entiendan. ¿Por qué se cumple eso? Porque si X pertenece a C sub A, entonces X es igual a C inter A, ¿cierto? Con C perteneciente a la partición original, ¿cierto? Y C inter A distinto de vacío, ¿cierto? Así que recorrer todo mi conjunto C sub A es como recorrer todo mi conjunto C colita original intersectándolo con A. ¿Ya? Entonces, como la intersección distribuye sobre la unión, esto va a ser igual a la unión de todos los C en C colita de C integral. Aquí como que factoricé. Porque lo que tengo aquí es como A inter C1, unión A inter C2, unión, y así, ¿cierto? Y esto es igual a A inter C1, unión C2, unión... A ver. Como que factoricé, ¿cierto? Ocupando la distributividad. Y bueno, como C colita es partición de B, por hipótesis, C colita cubre B, es decir, que la unión de todos los elementos en C colita es exactamente B. Luego, avanzo aquí, y esto es igual a B inter A. Y como A es subconjunto de B, la intersección nos va a dar el más pequeño. Entonces se tiene 3, ¿cierto? Se tiene 3. Y como se tienen las 3 propiedades, luego C sub A es partición de A. ¿Dudas? Está brígido. Está brígido. ¿Querés que lo repase? Sí, es que la verdad es que todavía no me queda muy claro lo de partición, entonces como que no. Ya. La partición, bueno, supongamos que tenemos un conjunto de referencias, ¿cierto? La partición es como yo elijo un subconjunto de las partes, ¿cierto? Es decir, un conjunto de conjuntos, tales que parten exactamente a mi conjunto inicial, ¿cierto? Si te das cuenta, estos elementos, o sea, estos como subconjuntos, tienen al menos un elemento, es decir, son no vacíos, y son disjuntos, es decir, que no hay un elemento en E que esté en los dos. ¿Cachai? Ujú. A cada elemento N le corresponde un único subconjunto de la partición de E. Y, claro, si yo uno todos estos subconjuntos, me da exactamente el conjunto que estoy particionando. ¿Ya? Pero eso no sería, o sea, si yo los uniera a todos, ¿no te daría E en vez de B? Sí. Bueno, pongámosle B a este, perdón. Estaba particionando B. Sí, tienes razón. Ah, ya, perfecto. Y a su vez, B estaría dentro de E. Claro, B es como el referencia. Es la referencia. ¿Cuál es la referencia? E, Ah, ya, es como el universo y B está dentro de eso. claro. Ya. Bueno, el caso es que nos piden demostrar que esta familia de elementos, o sea, de conjuntos como interseccionados con A, es también partición, pero de A.
¿Cachai? Entonces yo digo, bueno, son no vacíos por definición, ¿cierto? Todos los elementos en C sub A son no vacíos. ¿Ya? Nos dicen, hay que demostrar que son disjuntos a pares. Es decir, que si tomo dos elementos distintos en C sub A, su intersección será nula. ¿Ya? Se voy a tomar dos elementos en C sub A, que se pueden escribir de esta manera, como A interseccionados con mi partición original. Y cuando los intersecciono, voy a llegar a esta expresión. Pero como estos elementos vienen de una partición, su intersección va a ser no vacía, ¿cierto? Porque cumplen esta propiedad. ¿Cierto? Como según eso, pertenecen a C colita, que es una partición, y son distintos, entonces su intersección va a ser vacía. Por lo que nuestra intersección original también va a ser vacía. Y por último, vamos a unir todos los elementos en C sub A. Unir todos los elementos en C sub A es equivalente a unir todos sus elementos, ¿cierto? Los elementos de X tienen la forma C inter A, ¿cierto? Con el C en la... ¿no? Lo había escrito antes. De hecho. Entonces voy a unir todos los C colitas, pero claro, interseccional. Y aquí voy a ocupar el álgebra de conjuntos, ¿cierto? Voy a ocupar la distribución de la intersección sobre la unión. Y voy a recordar que esto es exactamente B, porque C colita es partición de B. Entonces esta unión es B, y como B es más grande que A, la intersección me va a dar el más pequeño. Eso fue lo que hicimos. ¿Y por qué lo intersectaste con A? Porque lo factoricé antes. Ah, ya, Estoy siguiendo esta línea de igualdades. Ya, claro. esta, y después la de abajo. Y ahí me quedó un poco más claro, o sea, igual estoy confundida, pero algo entendí. Ya, la mano es de, si te piden demostrar que algo es partición, esto, 1, 2, 3. Ve que no es vacía, toma dos elementos distintos y ve que su intersección es vacía. Y después une todos los elementos y llega a que es exactamente el conjunto que estás particionando. Y siempre Ya. es así, todos los ejercicios de partición. Y pucha, no me dio el tiempo para hacer el que venía. Pero les voy a dar un poco la intuición antes de que se vayan. Nos dicen que este conjunto, en R2, bueno, nos definen este conjunto, que es el conjunto de líneas con abscisa en N. Básicamente. Se dan cuenta, la pendiente es 1 y la que era abscisa es ordenada, ¿o no? No, no sé. Bueno, y la intersección en I es N, ¿cierto? Entonces, L sub 0 sería I igual X, que es esta recta de acá. L sub 1 sería I igual X más 1, ¿cierto? Que es la recta original desplazada hacia arriba una unidad. 1. L sub pi, ¿cierto? Porque estamos tomando números reales, puedo tomar cualquier número real. Es una línea con pendiente 1 que pasa por el número pi, ¿cierto? Pasa en el punto 0, pi. Y así. Y nos piden demostrar que el conjunto de todas las líneas, de todas estas líneas, ¿cierto? De pendiente 1 y intersección en 0n, es partición del plano cartesiano. ¿Y por qué es así? Porque claro, si yo tengo un punto cualquiera, yo puedo trazar una línea con pendiente 1 y ver dónde intersecta. ¿Y dónde intersecta? En 0,n barra, por así decirlo, que es el n que nos describe esta línea. Entonces, yo con todas estas líneas puedo hacer así y cubrir todo R2. Esa es la noción de este ejercicio. De todas maneras, les vamos a subir la pauta. Y la parte C es súper bonita, ocupa la parte anterior. También está en la pauta. Y eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, horario, prueba? No sé. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, voy a dejar de grabar. Voy a grabar el descanso, se me olvidó de grabarlo.